Diego Velázquez de Silva. Nació en Sevilla en 1599, en una familia de clase media que, al no ir precisamente muy sobrada de dinero, le pareció insólito que además ahora uno de sus hijos quisiera ser pintor. Aun con todo, con 11 años, Velázquez se convirtió en el aprendiz de un pintor local de Sevilla, Francisco Pacheco, con quien permaneció 6 años bajo su tutela. Tiempo que pasó aprendiendo sobre la pintura, además de casarse a los 19 años con Juana, una sevillana de 15 años con la que tuvo 2 hijas. Juana además era la hija de su maestro, por lo que ahora también pasaría a ser su suegro. A eso le llamo yo estrechar los lazos. Esta es la primera gran obra de Velázquez, El aguador de Sevilla, obra que realizó con tan solo 20 años. Podemos ver que ya por entonces tenía una técnica impresionante. Su maestro Pacheco tenía buenos contactos, y esto fue vital para el éxito de Velázquez, pues así fue como el conde duque de Olivares, mecenas de las artes y amigo del rey de España, se fijó en él debido a su talento precoz cuando Pacheco le dio el chivatazo. Velázquez, que soñaba con ser pintor de la corte, obtuvo su tan ansiado puesto a la edad de 24 años. Cuando uno de los pintores de la corte murió, el propio duque de Olivares aprovechó para avisarle de que había una vacante, llevándoselo así a Madrid. Ya en la corte, su primera tarea fue el retrato del mismísimo rey Felipe IV, que por aquel entonces era la persona más poderosa de Europa, iniciándose así una estrecha relación entre el monarca y el pintor. Muchos años y retratos más tarde, el rey Felipe concedió a Velázquez su propio estudio en el Alcázar Real frente a los aposentos de Olivares y los del propio rey. Eso fue algo que despertó envidias entre otros pintores de la corte, ya que decían que Velázquez solo sabía pintar cabezas. Críticas que Velázquez se tomó con humor, diciendo que le halagaban porque no sabía que supiera pintar cabezas tan bien. Pero Felipe IV, para tratar de justificar sus acciones, organizó un concurso de pintura en el que había que hacer un cuadro en el que se viera al padre de Felipe IV, Felipe III, expulsando a los moros de la península ibérica. Era una época antigua aquella, en la que los moriscos estaban por todas partes creando problemas y puestos de kebabs. Participaron en dicho concurso 4 pintores, entre ellos Velázquez, el cual obviamente ganó la competición marcando así territorio y dejando justificada su situación como pintor. En 1629, con 30 años, Velázquez solicitó permiso para viajar por primera vez a Italia y así ampliar sus conocimientos artísticos analizando las obras de los más grandes de la historia de aquel entonces, y por qué no, pasar también un buen tiempo. Debido a que su fama comenzó a ser reconocida por toda Europa, disfrutó de Italia a lo grande, y también de varias amantes, una de las cuales usó como modelo en su cuadro La Venus del espejo. Ah, y también usó como modelo al hijo bastardo que tuvo con ella, este de aquí. Los conocimientos que adquirió en Italia rápidamente se vieron reflejados un año más tarde en una de sus obras, La fragua de Vulcano, la cual refleja el momento en el que Apolo, el chivato, le dice a Vulcano que su esposa Venus le estaba poniendo los cuernos con Marte, el dios de la guerra, consiguiendo un nivel en las emociones expresadas nunca antes vistas en ninguna de sus pinturas. En 1631, Velázquez finalmente volvió a España e inició el periodo más creativo de su carrera, donde creó obras como La rendición de Breda, una obra con una connotación histórica muy importante en aquella época. Un cuadro que ni siquiera firmó porque consideraba que iba sobrado y todos sabrían que una obra tan magistral solo podía ser suya. Y eso que dejó un papelito en una esquina donde iba a colocar su firma. Velázquez por entonces ya no solo pintaba retratos de la realeza, sino que también lo hizo de otros miembros de la corte, como los bufones y su propio esclavo. Así variaban los retratos de Velázquez, desde un esclavo hasta el mismísimo Papa. Pero este era un esclavo bastante interesante, pues también tenía un nivel artístico impresionante. Cuenta la leyenda que el rey, al ver algunos de sus cuadros, decidió que estas no podían ser las obras de un simple esclavo, por lo que le concedió la libertad. A medida que pasaba el tiempo, Velázquez comenzó a acumular títulos, y ya con 53 años recibió su título más importante, el de aposentador de palacio, lo que lo colocaba al mando de todo un ejército de criados que realizaban las tareas cotidianas. Además también era responsable del transporte entre palacios y organizar las fiestas y los bailes, algo que lo colocaba en el corazón del poder de la corte, además de recibir un bonito sueldo a cambio, un estatus nunca antes concedido a ningún otro pintor.
Mientras envejecía, su talento no perdía brillo, sino que todo lo contrario. A sus 57 años creó lo que vendría a conocerse como su obra más conocida, Las Meninas, un retrato de dimensiones enormes en el que se contemplaba a la familia de Felipe IV de una manera inteligente y desenfadada, ya que mostrar al pintor y a los súbditos en la misma imagen que la realeza era algo bastante atrevido y nunca antes visto. Este cuadro no tuvo siempre el mismo nombre. Antes se titulaba como El retrato de la señora emperatriz y después pasó a llamarse como La familia del señor rey Felipe. Y finalmente, cuando ya el cuadro llegó al Museo del Prado, pasó a llamarse Las Meninas. Describamos un poco esta famosa obra. La protagonista de la composición es la infanta Margarita Teresa de Austria, una de las hijas del rey. A su alrededor están las dos meninas. Una de ellas se encuentra realizando una reverencia y la otra le está sirviendo de beber. A la derecha del cuadro hay retratados dos enanos, uno de los cuales está haciéndole la puñeta al pobre perro que solo quiere hacer el perro. Atrás de estos dos se encuentra la cuidadora de las damas y un segurata de la época. Y en el fondo del cuadro se puede ver a José Nieto, el aposentador de la reina, que no se sabe si viene o va de la habitación o qué pasa. El mayor easter egg del cuadro se encuentra en el espejo, donde aparecen reflejados ni más ni menos que el rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria. Por último, pero no menos importante, realizando así el autorretrato más famoso de la historia, se encuentra el propio Velázquez. Por desgracia, 4 años después de la realización de Las Meninas, a los 61 años, la carga de responsabilidades de Velázquez se cobró su precio y cayó enfermo a finales de julio, muriendo unos pocos meses después, el 6 de agosto de 1660, siendo enterrado en la ya desaparecida iglesia de San Juan Bautista. Y curiosamente, 8 días más tarde, murió también su esposa Juana, dejando tras de sí a sus 2 hijas. Y así es como Diego Velázquez de Silva dejó el mundo, abriendo además la brecha para que los artistas en España dejaran de ser mirados como simples artesanos.